Esa emoción pura ya no existe. Despertar en la madrugada de Navidad, correr descalzo hacia el árbol iluminado buscando esa caja enorme, lo que rogaste tener durante meses. Los 80 y 90 marcaron la época dorada de los regalos, antes de los teléfonos inteligentes. Antes del mundo digital, cuando un regalo te aseguraba horas enteras de diversión tangible, jugando con tus propias manos. Cada diciembre traía el codiciado juguete del año, ese que todos soñaban tener, el que invadía cada comercial de televisión, el culpable de peleas a golpes en las tiendas tras agotarse en minutos. Hoy recordaremos esos inmortales regalos navideños, joyas retro de los 80 y 90 que marcaron generaciones, verdaderas leyendas físicas. Si tuviste la inmensa suerte de recibirlos, jamás olvidarás ese impacto. No era simplemente plástico o circuitos, era felicidad pura, envuelta en papel brillante. Número 10. El Atari y después el Nintendo, esa gruesa caja gris, los pesados cartuchos, el instante de enchufarlo al viejo televisor y ver la pantalla iluminarse. El Atari 2600 reinaba. Quien lo recibía en diciembre se volvía la envidia del barrio entero. Tus vecinos cruzaban la calle solo para admirar esa máquina y para jugar Pac-Man, Space Invaders o Pitfall. Un montón de bloques pixelados en la pantalla. Ruido y pitidos electrónicos estridentes, pura magia. El futuro brillando en tu sala. Luego, en 1985, llegó el glorioso Nintendo y lo arrasó todo. Esta consola se sentía superior. Los juegos eran más profundos y definidos. Super Mario Bros. Se volvió una obsesión mundial compartida. Luego, The Legend of Zelda, Mega Man. Destrozar el empaque en plena Navidad te garantizaba pasar días con los ojos fijos en el televisor. Tus padres rogando a gritos que apagaras ese aparato y bajaras a cenar. Tus amigos invadían tu casa desde temprano, y aquel ritual sagrado, soplar el polvo del cartucho caprichoso, mover la caja milimétricamente hasta detener el parpadeo de la pantalla, presionar el plástico hacia abajo buscando ese sonoro clic, sentir el mando rígido, bordes cuadrados, botones A y B, la cruceta direccional negra. Tus pulgares se tatuaron esa memoria muscular. Todavía hoy, muchas décadas después, tus manos recuerdan perfectamente ese tacto. Diciembre se resumía en recibir o no la máquina. Si aparecía, era la mejor noche de tu vida. Si fallaba, tocaba aguantar un año. Luego empezaban los empujones. Ya llevas horas ahí. Es mi turno. ¡Cállate! Estoy a punto de pasar el nivel. Mamá, dile que me deje. Estos aparatos no daban simple entretenimiento. Eran inversiones, resistían palizas y décadas enteras. De hecho, muchos de aquellos Atari siguen funcionando hoy. Número 9. Las muñecas Cabbage Patch Kids, feas, extrañas, absolutamente hipnóticas. Las Cabbage Patch Kids aterrizaron en 1983 desatando histeria. No era cualquier juguete de fábrica. Todas eran distintas. Tenían nombre, certificado y papeles de adopción. Nadie compraba una Cabbage Patch Kid, la adoptabas. Y ese brillante truco psicológico volvió locos a los niños. Las festividades de los 80 colapsaron gracias a ellas. Madres peleando a gritos por los pasillos. Había noticieros mostrando mujeres rasguñándose por arrancar una caja ajena. Los locales quedaban vacíos en cuestión de minutos. Si tus padres conseguían atrapar una, era presenciar un milagro. Significaba que madrugaron en el frío, habían aguantado largas filas, chocado hombros contra otros adultos desesperados, para que finalmente, al romper el papel brillante, aparecía su caja amarilla con ventana, ese rostro redondo, su grueso cabello de estambre y sus inmensos ojos mirándote. Las sacabas casi sin respirar. Desdoblabas el papel oficial. Se llama Jessica Marie, nacida el 15 de octubre. Era tu hija adoptiva, tu entera responsabilidad ahora. Las vestías, cepillabas su pelo, iban a todas partes,
Dormían aplastadas en tu cama, tratadas como niñas de verdad. ¿Todavía recuerdas el nombre de tu Cabbage Patch Kid o la de tu pobre hermana? Número 8. El indestructible Walkman de Sony, llevando música portátil, apretada en tus oídos. Mientras caminabas, el Walkman reescribió las reglas. Antes, la música vivía encadenada a una pared, amarrada a ese enorme estéreo de la sala o al viejo radio del auto. Pero este Walkman inyectó libertad absoluta. Cargabas tu sonido a donde fuera. Al maldito parque, al patio de la escuela, en el viejo autobús urbano o cruzando el centro comercial. Abrirlo era ganar tu independencia. Esa banda sonora personal exclusiva para tus dramas adolescentes venía metida en aquella caja azul y plata. Sus frágiles audífonos de espuma color naranja, el grueso diseño compacto aplastado al fondo del bolsillo, tragaba 2 pilas AA que parecían durar eternidades. Entonces arrancaba el sagrado ritual. Decidir qué demonio cassette cargar. Los bolsillos solo soportaban 2 cintas plásticas de reserva. Decisión de vida o muerte. Elegir a tu banda más fuerte soportando el ruidoso trayecto hacia el colegio. Ese disco pirata lleno de baladas tristes arrastrando los pies. O esa joya casera en cinta pesada. Empujabas a fondo el play. Un chasquido fuerte, brutalmente mecánico. La cinta plástica comenzaba a girar soltando ruido y el mundo entero desaparecía. Número 7. El Teddy Ruxpin, ese famoso oso que te contaba historias, un peluche con ojos inquietos que se movían y una boca que se sincronizaba perfectamente para contarte cuentos. Teddy Ruxpin apareció en 1985. Pura tecnología de ciencia ficción para los niños. Un juguete que hablaba no era ninguna novedad. Pero encontrar uno que moviera su boca en sincronía perfecta con cada palabra, que tuviera expresiones reales, que narrara historias completas con distintas voces de personajes, eso sí era algo nuevo. Todo funcionaba con cassettes. Metías el cassette justo en su espalda, le dabas a play y Teddy cobraba vida al instante. Sus ojos miraban de lado a lado, su boca se abría y cerraba persiguiendo cada sílaba. Y su voz, esa voz tan suave y amigable, te transportaba directo a mundos llenos de aventuras. Las historias siempre trataban sobre Teddy y sus amigos. Groovy, el oruga, Newton Gimmick, el inventor loco. Vivían aventuras increíbles en el mágico mundo de Grundo. Cada cassette era un episodio totalmente nuevo. Los niños se sentaban frente a Teddy como si él estuviera contándoles todo personalmente. Había algo muy mágico en eso. En tener un amigo de peluche que literalmente te hablaba, que te narraba cuentos, que siempre estaba ahí cuando te sentías un poco solo. Los padres lo amaban porque mantenía a los niños bastante quietos, y los niños lo amaban porque sentían que tenían un amigo de verdad. Pero entonces descubrías que si le metías otros cassettes que no eran de Teddy Ruxpin, pasaban cosas muy extrañas. Su boca se movía totalmente fuera de sincronía. Parecía que estaba cantando muy mal canciones de rock pesado. Era hilarante y algo terrorífico al mismo tiempo. El Teddy Ruxpin costaba una verdadera fortuna. Era uno de los juguetes más caros de toda su época, así que recibirlo en Navidad significaba que eras muy especial, que tus padres habían ahorrado bastante, que ese regalo era realmente importante. Número 6. La famosa bicicleta BMX no era cualquier bicicleta, era una BMX con manubrios gruesos, con unas llantas muy anchas, con esa estética ruda que gritaba velocidad y acrobacias. La bicicleta era el regalo de Navidad por excelencia, pero allá en los 80 tenía que ser BMX, inspiradas por películas clásicas, por videos de acrobacias, por esos niños que veías haciendo trucos en tu parque local. Las marcas importaban mucho. Mongoose, Aro, Chi, Redline. Si tenías una BMX de marca original, eras realeza en propia cuadra. Recibirla en Navidad era un momento verdaderamente épico. Generalmente era demasiado grande para envolverla en papel, así que la dejaban ahí, junto al árbol de Navidad, solo con un moño gigante.
La veías y el corazón se te salía del pecho. Corrías hacia ella, la tocabas, comprobabas que fuera real y ya estabas planeando por dónde irías primero. Todo el resto de aquel día de Navidad lo pasabas afuera con tu flamante bicicleta nueva. Se la mostrabas a todos los vecinos, la probabas en cada calle, intentando hacer trucos que todavía no dominabas bien. Te caías al asfalto, te raspaba las rodillas, pero te levantabas. Lo intentabas otra vez, porque tenías una BMX y las BMX eran para buscar aventuras. Los 90 trajeron las famosas bicicletas de montaña, más versátiles, un poco más cómodas, pero las BMX de los 80 tenían un factor rebelde que nunca se igualó. Duraban años de uso, de abuso total, de saltos pesados, de derrapes callejeros, y aún seguían funcionando perfectamente. Número 5. El clásico Game Boy de Nintendo. Gris, cuadrado, con esa inolvidable pantalla verde y la capacidad de jugar tus títulos favoritos en cualquier lado. El Game Boy llegó en 1989 y revolucionó los videojuegos. Consola portátil de verdad, no como esas máquinas portátiles gigantescas que apenas podías cargar en las manos. El Game Boy cabía perfecto en tu mochila, en tu propio bolsillo, y lo llevabas contigo a todos lados. Recibirlo en Navidad significaba que generalmente venía con Tetris, ese juego hipnótico de bloques cayendo que se volvió rápidamente la adicción de millones de personas. Pasabas horas intentando hacer líneas perfectas, viendo las piezas caer cada vez más y más rápido. La pantalla era completamente monocromática, apenas 4 tonos de verde. Pero eso no importaba nada. Los juegos eran increíbles. Super Mario Land, The Legend of Zelda, Link's Awakening o Pokémon, que llegó poco después y lo cambió absolutamente todo. ¿Y cómo comía pilas? 4 pilas AA que te duraban unas 4 o 5 horas máximo. Tus padres odiaban eso. Siempre tenías que estar pidiendo comprar pilas nuevas. Pero había una gran solución: el adaptador de corriente o las costosas pilas recargables. Si tu familia era tecnológicamente más avanzada, el Game Boy te acompañaba en los viajes largos en auto, en las aburridas salas de espera, en tu propia cama. Cuando se suponía que debías estar profundamente dormido, lo escondías bajo las cobijas, jugabas con el volumen totalmente apagado para que tus padres no te escucharan desde afuera. Y luego estaba la luz. La pantalla no tenía retroiluminación nativa, así que jugarlo en plena oscuridad era casi imposible. Necesitabas una lámpara cerca, o esa enorme luz accesoria que se conectaba arriba y consumía todavía más pilas. Los cartuchos eran muy pequeños. Podías coleccionar docenas. Los intercambiabas con tus mejores amigos. Te presto mi Pokémon rojo si me prestas tu cartucho de Zelda. Y el Game Boy aguantó muchísimos años. Pronto llegaron versiones mejoradas. El Game Boy Color, el Game Boy Advance, pero el original, ese pesado ladrillo gris casi indestructible, definió la infancia de toda una generación. Número 4. Los Power Rangers y sus Megazords, 5 adolescentes con trajes de colores brillantes, artes marciales y monstruos gigantes peleando contra robots que se combinaban. Los Power Rangers llegaron a la televisión en 1993. Y el éxito estalló de inmediato. Cualquier niño en la cuadra deseaba ser un Power Ranger. Todos suplicábamos por tener esos increíbles juguetes. Ese Megazord era el premio mayor absoluto. Venían 5 Zords individuales que tú mismo transformabas y conectabas para lograr formar al gigantesco robot final. Parecía ingeniería plástica brillante. Cada Zord se vendía totalmente por separado. Estaba el famoso Tyrannosaurus Dinosaur, también el Mastodon, el Triceratops, el Saber Tiger y el Pterodáctil. Coleccionar la serie entera consumía bastante tiempo y dinero, pero cuando al fin lograbas reunirlos todos y podías fusionarlos en ese Megazord completo, la gloria era absoluta. Repasabas las instrucciones de papel, transformabas cada sorto, los encajabas en un orden perfecto y ahí surgía tu propio Megazordo, idéntico al programa de televisión, con su espada, listo para destruir tantos monstruos imaginarios.
También estaban las figuras de acción, esos Power Rangers individuales llevando trajes muy coloridos, empuñando armas, luciendo cascos removibles, listos para todas las batallas que montabas tú solo en el cuarto. Eran tus Rangers contra Goldar, contra Rita Repulsa o aquellos Puy Patrollers que armabas con plastilina casera porque nunca tenías suficientes juguetes. Luego venían las posturas. Intentabas imitar cada pose de pelea de los Rangers, los rápidos movimientos de artes marciales. ¡Es hora de morfear!, gritabas fuerte, aunque estuvieras completamente solo en casa. Power Rangers representó más que simples juguetes, fue un auténtico fenómeno cultural. Veías mochilas, loncheras, ropa, todo marcado con los Rangers, y sobraban peleas sobre quién encarnaría cada Ranger. Todos exigían ser el rojo o el verde. Nadie quería el amarillo. Era una jerarquía de patio de escuela estricta. Los juguetes de Power Rangers saturaron árboles navideños a mediados de los 90, y los niños que lograron recibirlos todavía recuerdan bastante bien el peso del Megazord entre sus manos. Número 3. El Super Nintendo Entertainment System. Aquel viejo NES fue realmente revolucionario, pero el Super Nintendo fue perfección. Llegó en 1991. Traía gráficos de 16 bits, sonido estéreo y juegos que impactaban como nada que hubieras experimentado antes. Super Mario World venía incluido y jugarlo por primera vez era una verdadera revelación. Esos colores, el detalle, la melodía que todavía tarareamos hoy, Yoshi, aquel famoso dinosaurio verde que felizmente podías montar libremente. Todo parecía perfecto. Y luego llegaron otros grandes juegos. The Legend of Zelda, A Link to the Past, el Super Metroid, Donkey Kong Country, el desafiante Street Fighter 2, Chrono Trigger, Final Fantasy VI. La biblioteca de juegos del SNES resulta sencillamente legendaria. Décadas después, la gente sigue asegurando que fue la mejor consola de todos los tiempos. Recibirla en Navidad era recibir años de puro entretenimiento, porque todos estos juegos tenían muchísima sustancia, resultaban extensos, complejos. Los terminabas y volvías a jugar. Sus controles resultaban sumamente ergonómicos. Incluían los botones X, Y, los gatillos L y R, el diseño que se amoldaba perfectamente a tus manos. Y luego, la fiera competencia. SNES contra Sega Genesis. Nintendo contra Sega. ¿De qué bando eras tú? Las peleas en pleno patio de escuela discutiendo sobre qué consola era superior resultaban ser bastante encarnizadas. Pero en tu corazón sabías algo claro. Si encontrabas un Super Nintendo bajo el árbol navideño, tenías verdaderamente lo mejor. Los gráficos del SNES envejecieron de maravilla. Ese estilo de pixel art todavía se ve bastante hermoso. Los juegos indie modernos suelen imitarlo porque representaba aquella perfección de las 2 dimensiones. Justo antes de que todo saltara a 3 dimensiones, el querido SNES reinó toda la década noventera. El Nintendo 64 llegó en 1996, pero muchos conservaron sus SNES por muchísimos años más, porque algunos regalos no sirven solo para una temporada, son literalmente para toda la vida. ¿Cuál fue el primer juego que probaste en tu querido Super Nintendo? Posición número 2. Los Tamagotchis. Esa mascota digital que todos matamos accidentalmente, un simple huevo digital en un dispositivo del tamaño de un llavero, dependía totalmente de ti para sobrevivir. Los Tamagotchis llegaron en 1997 desde Japón y dominaron el mundo. No eran juguetes complejos. Solo pantallas pixeladas en blanco y negro, con 3 simples botones. Pero ahí adentro vivía tu mascota, digital. Nacía de un huevo y crecía, pedía comida a gritos, requería limpieza urgente, deseaba jugar, necesitaba tu disciplina. Exigía atención constante. Si la descuidabas, simplemente moría. Esa presión era real. Llevabas tu Tamagotchi a la escuela, lo vigilabas entre clases, lo alimentabas en el recreo. Los maestros los odiaban.
Solían confiscarlos, pues causaban continuas distracciones. En casa, ese pitido electrónico resultaba constante. Tu mascota tenía hambre o estaba enferma. Había hecho popó sobre su propia pantalla. Rogaba que jugaras con ella. Necesitaba. Y todos matamos al menos uno por un descuido, por olvido, o porque te quedaste dormido y jamás escuchaste sus pitidos desesperados. Al despertar, justo ahí veías al ángel flotando sobre esa tumba digital. Tu mascota había muerto. Esa culpa pegada fuerte, mucho más real de lo que debería sentirse por un simple juguete. Pero habías fallado en mantener a salvo aquella vida digital, aunque solo fuera una vida de píxeles. Los enterrabas, presionabas reset y comenzabas otra vez, prometiendo que esta vez serías mejor dueño. Los Tamagotchis salieron en todos los colores posibles. Los coleccionadas, los intercambiadas, los conectadas entre sí para que tus mascotas digitales jugaran juntas. Un fenómeno cultural absoluto. Salían en televisión, en las películas. Absolutamente todo el mundo tenía uno. Y luego, casi tan rápido como llegaron, desaparecieron. Esa novedad pasó. La gente simplemente se cansó de esa responsabilidad constante. Los Tamagotchis terminaron guardados en cajones oscuros y se olvidaron por completo. Pero quienes los tuvimos, jamás olvidaremos aquella primera experiencia real de responsabilidad digital. Cuidar de algo que dependía única y exclusivamente de ti, incluso si ese algo eran solamente unas líneas de código y píxeles. Número 1, el Furby. Ese muñeco electrónico que aterrorizaba a tantos. Ojos enormes, pelaje sintético y una voz que mezclaba inglés con su propio idioma inventado llamado Furbish. El Furby aterrizó en la Navidad de 1998 y se convirtió en el juguete más buscado. Las tiendas se vaciaban. Los padres peleaban por las últimas unidades. Algunos hasta se revendían por cientos de dólares en el mercado secundario. Era una tecnología realmente impresionante para la época. Tenía sensores, reaccionaba al sonido, al movimiento, a cada toque. Hasta aprendía palabras. Al principio solo te hablaba en Furbish, pero supuestamente mientras más lo usabas, más inglés iba aprendiendo y desarrollaba su propia personalidad. Cada Furby era totalmente diferente. Algunos eran muy dulces, otros casi malvados. Unos cantaban, otros se reían sin ninguna razón aparente. Y sí, también eran bastante aterradores. Se encendían solos de madrugada. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Comenzaban a hablar sin que nadie los tocara. Me decían tener sueño, tener hambre, que te querían, y esa risa, esa carcajada demoníaca al estar contentos sonaba como sacada de una película de terror. Las leyendas urbanas comenzaron casi de inmediato. Decían que los Furbys grababan todo lo que decías para reportarlo al gobierno, que jamás se apagaban del todo, que tenían vida propia. ¿La NSA los prohibió en sus oficinas de verdad? Tenían muchísimo miedo de que pudieran grabar información clasificada. Y aunque técnicamente no tenían ninguna capacidad real de grabación. Los niños los adoraban. Los adultos les temían bastante. Los perros les ladraban a los Furbys. Los gatos los atacaban sin piedad. Y cuando finalmente te cansabas de tu Furby, no podías simplemente apagarlo. Tenías que arrancarle las pilas, pero algunos juraban y perjuraban que, incluso sin baterías, a veces escuchaban sonidos extraños. Los Furbys representaban nuestro futuro. Eran juguetes interactivos con una inteligencia artificial muy básica, los verdaderos predecesores de todo lo inteligente que vino mucho después. Pero también representaban algo más profundo, ese punto exacto donde los juguetes dejaron de ser completamente controlables, donde tenían sus propias agendas ocultas, donde la fina línea entre juguete y criatura viviente se volvía demasiado borrosa. Recibir uno en Navidad era tan emocionante como aterrador al mismo tiempo. Era el regalo del año, el que todos querían abrir, el que definiría por completo esa Navidad de 1998.
Los regalos de los 80 y 90 no eran solo simples objetos. Eran experiencias, memorias imborrables. Definían quién eras en el patio del colegio. Cada uno representaba algo mucho más grande. El Atari fue el gran comienzo de la era digital. El Walkman significaba pura libertad musical. El Game Boy era la portabilidad total. Los Power Rangers eran pura imaginación. El Tamagotchi te enseñaba responsabilidad. El Furby era el futuro. No eran para nada perfectos. Las pilas siempre se agotaban. Los juguetes acababan rompiéndose. Algunos aterrorizaban bastante más de lo que entretenían. Hoy los niños piden teléfonos iPhone y la PlayStation 5. Tecnología mucho más avanzada, más cara y probablemente mejor. Pero jamás llegarán a sentir lo que nosotros sentimos entonces. Ese asombro puro y duro ante algo completamente nuevo. ¿Cuál de estos regalos recibiste tú? ¿Aún recuerdas exactamente ese momento de abrirlo en Navidad? Esto fue el mundo retro, el lugar donde el pasado siempre sigue vivo.